Buenos días a todos los alumnos de primero medio. El objetivo de revisar este PPT es para que les queden claros algunos conceptos relacionados específicamente con los tipos de narrador, la clasificación, la focalización y los manejos temporales que hay dentro de una narración. Tenemos como apoyo un video previo que espero que hayan visto. Cuando nosotros hablamos de género narrativo, lo primero que tenemos que considerar es que lo que hace el narrador es contar una historia. Y bajo esa perspectiva vamos a encontrar algunos elementos que son importantes en ello. El narrador, ya dijimos, cuenta la historia. Los personajes son los que van a participar de esa historia en un espacio y en un tiempo determinado, relacionando los acontecimientos que son los hechos que los personajes van mostrando. Cuando hablamos de narrador, hay que hacer una diferencia entre lo que es el autor y el narrador. El narrador es un ser ficticio que va a crear el narrador, el autor, para contarnos los hechos que desea. En cambio, el autor es el que escribe la historia. Esto es muy importante para lo que va a continuar, específicamente cuando se relatan los hechos. Distinguir que el que está hablando no es un ser real, sino un ser ficticio. Para aquello tenemos clasificaciones dentro de los tipos de narrador. Tenemos, en este caso, si utilizamos la diapositiva, tenemos unos que están dentro de la historia y otros que se denominan fuera de la historia. Los que están dentro de la historia son aquellos que participan directa o indirectamente de ella. Y ahí vamos a encontrar al narrador protagonista y a un narrador testigo. Por su parte, hay otros narradores que no están presentes en la historia, es decir, cuentan lo que saben. Y dentro de esa categoría tenemos a los omniscientes y a los de conocimiento relativo. Pasamos entonces a ver algunos ejemplos para visualizar en qué consiste cada uno de ellos. El ejemplo 1 dice: ese domingo, frente al arco, miré al arquero a los ojos, miré a mis compañeros, pensé en mi familia y en mis pichangas de infancia. Si anotaba ese penal, se cumpliría el sueño de mi vida. Y así fue. Disparé mi zurda infalible en el costado del arco. Si ustedes observan bien, en este ejemplo, el narrador habla desde un yo, es decir, es un narrador que participa directamente en la historia y cuenta lo que a él le sucede. Por eso vamos a decir que este es un narrador que en este caso vamos a denominar protagonista. Pasemos al segundo ejemplo. Cuando el DT le pidió a Iván que disparara el penal, nos asustamos un poco. Últimamente su zurda le había fallado. Abrazados rezábamos para que la achuntara. No quise mirar y cuando abrí los ojos todos corrían hacia Iván para llevarlo en andas. Iván era nuestro héroe. En este segundo caso ya no tenemos al narrador hablando en primera persona, sino que tenemos al narrador hablando de un tercero. Pero para poder hablar de ese tercero, él debe estar presente. Es decir, el narrador está en el mismo tiempo y espacio que Iván. Bajo ese concepto, entonces, entenderemos que este es un narrador testigo. Recuerden, uno no puede ser testigo si no está presente. Por eso, en este caso, él está, pero no es el centro de la historia. Continuemos con los ejemplos. Antes de anotar, Iván recordó a su familia y sus pichangas de infancia, tantas veces que jugó en esa cancha de tierra y barro cuando el clima estaba lluvioso. Sabía que si anotaba ese penal se cumpliría el sueño de su vida. Como ya dijimos, este es un narrador. ¿De qué tipo? Lo más probable es que ya lo estés pensando. No está hablando de sí, sino que está hablando de otro. Pero en este caso hay que poner atención al grado de conocimiento que tiene la historia. Es decir, si sabe todo lo que pasa, si cuenta solo lo que ve o si cuenta desde su interioridad. En este caso, estamos hablando de un narrador que no participa directamente, pero que sí marca
en muchas partes cosas que él sabe de su interioridad. Y en este caso me gustaría que prestaran atención a los verbos que aquí son importantes. Iván recordó, sabía que se anotaba, es decir, el narrador en este caso está no solo en conocimiento de lo que al personaje le sucede, sino que también sabe lo que siente y lo que piensa, lo que reafirmamos con los dos verbos que estamos recién mencionando. En el ejemplo 2 dice, ese domingo frente al arco, Iván miró al arquero a los ojos, se dio vuelta y miró por última vez a sus compañeros. Antes de anotar, se detuvo y observó el pasto por un segundo. Con una zurda reventó en el ángulo izquierdo del arco, los espectadores saltaban cantando sin cesar. Si se dan cuenta, la diferencia entre el ejemplo 1 y el ejemplo 2 es que en este último el narrador sabe lo que sucede, pero no tiene acceso ni a los pensamientos ni a los sentimientos del personaje. Por lo tanto, vamos a decir que este es un narrador objetivo o de conocimiento relativo. En conclusión, de estos dos, ¿cuál es la diferencia? El omnisciente, además de saber lo que le pasa al personaje, tiene acceso a su interioridad. El objetivo sabe lo que le sucede al personaje, pero no tiene acceso a lo que está sintiendo o está pensando el personaje. Lo otro importante en este cuento es el tipo de focalización y es lo que vamos a revisar en otro video. Muchas gracias. Cualquier duda, recuerden que la pueden hacer a cada uno de sus profesores o en la página de Instagram creada específicamente para aquello.